Buenos días, mi nombre es María Fernanda Arias, soy del curso 9.2 y hoy les voy a explicar sobre la ley de Boyle, pero antes de empezar les voy a dar una introducción. Ahora les voy a explicar qué es un gas ideal. Un gas ideal es un modelo teórico de gas que sigue ciertas suposiciones simplificadas para descubrir su comportamiento. Esas suposiciones son: las moléculas no interactúan entre sí, el volumen de las moléculas es insignificante y por último, colisiones elásticas. Para los que no saben qué es una colisión elástica, es un tipo de colisión en la que se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética total en los objetos. Este gas ideal tiene una ecuación que es P V igual a N R T. La P es igual a es la presión del gas. La V es el volumen. La N es el número de moles de gas. La R es la constante de los gases ideales y la T es la temperatura en Kelvin. Ahora les voy a explicar qué es el volumen. El volumen es el espacio tridimensional que ocupa una sustancia como un gas en un recipiente. Ahora les voy a explicar qué es presión. La presión es la fuerza que ejerce el gas por una unidad de área sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Y por último, les voy a explicar qué es temperatura. La temperatura es una medida de energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia. Ahora voy a pasar a explicar un poco. Les voy a mencionar las tres leyes, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Les voy a explicar, y la ley que escogí fue la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la temperatura constante es el volumen de un gas inversamente proporcional a su presión. Eso significa que si el volumen disminuye, la presión aumenta y viceversa. Su fórmula o ecuación es presión 1, volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, donde P es la presión, V es el volumen, y les voy a explicar un poco. Esta ley aplica cuando la temperatura y la cantidad de gas o número de moles permanecen constantes. Les voy a explicar un poco sobre la ley de Charles. La ley de Charles describe la relación entre el volumen y la temperatura de un gas. Cuando la presión es constante, la ley de Charles establece que para una cantidad fija de gas a presión constante del volumen. Y su ecuación es volumen sobre temperatura igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esas son el volumen y la temperatura iniciales del gas. Y esas son el volumen y la temperatura finales del gas. Ahora les voy a explicar un poco sobre la ley de Gay-Lussac. Esta ley describe la relación entre la presión y la temperatura de un gas. Cuando el volumen es constante, esto es debido a que para una cantidad fija de gas a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional. Esto tiene una ecuación y su ecuación es presión 1
sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahora les voy a hablar un poco sobre quién fue Boyle. Ahora les voy a presentar la biografía de Boyle. ¿Quién fue Boyle? Boyle fue un científico, filósofo natural y teólogo irlandés considerado como uno de los fundadores de la química moderna. Se le recuerda principalmente por su trabajo en el estudio de los gases y la formulación de la ley de Boyle. ¿Qué aportes le hizo a la ciencia? Le hizo la ley de Boyle, fue fundador de la química moderna, métodos científicos y contribuciones a la física y a la filosofía natural. Ahora les voy a explicar el problema que escogí y va relacionado con la ley de Boyle. El problema dice, cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 30 litros. Entonces el volumen 1 es igual a 30 litros. A una presión de 1140 milímetros de mercurio. Entonces la presión 1 es igual a 1140 milímetros de mercurio. Nos preguntan, ¿qué volumen ocupará a 0,5 atmósferas? Entonces, el volumen 2 aún no lo sabemos. Entonces, la presión 2 es igual a 0,5 atmósferas. Ahora vamos a cambiar los milímetros de mercurio por atmósferas. Entonces esto equivale a una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y esto dividido me da 1,5 atmósferas. Listo. Ahora vamos a reemplazar valores. Entonces, presión 1 nos dio 1,5 atmósferas. Ahora vamos a reemplazar el volumen 1, que equivalía a 30 litros. Entonces, por 30 litros es igual a presión 2, que es 0,5 atmósferas, por volumen 2, que aún no lo sabemos. Ahora vamos a hallar el volumen 2. Entonces, volumen 2 es igual a 1. Entonces hacemos la presión 1, que es 1,5 atmósferas, por volumen 1, que es 30 litros, sobre presión 2, que es 0,5. Esto dividido y multiplicado nos da 90 litros. Ahora vamos a pasar a un experimento donde podemos explicar la ley de Boyle. Para esto necesitaremos agua caliente más o menos a 100 grados centígrados, una botella y un globo. Vamos a poner el globo en la boca de la botella y introducimos la botella al agua. Y vemos cómo se infla el globo. Esto sucede ya que al aumentar la temperatura del gas que hay dentro de la botella,
también su volumen aumenta haciendo que se infle el globo. Ahora les voy a mostrar otro experimento donde también se aplica la ley de Euler. Para eso necesitaremos un globo medio inflado y una botella. Vamos a enroscar la botella al globo. Esto se debe a que al apretar reducimos el volumen del gas, haciendo que la presión aumente, y esta es la que hace que el globo salga volando. Ahora les voy a dar un ejemplo en la vida real donde aplicamos la ley de Euler, y es cuando inflamos un globo. Al soplar dentro del globo estamos aumentando la cantidad de aire o gas dentro de él. Al principio el volumen del globo es pequeño porque la presión del aire en su interior es alta. Sin embargo, a medida que seguimos soplando, el volumen del globo aumenta y la presión disminuye, demostrando la relación inversa entre presión y volumen que establece la ley de Euler. En conclusión, hemos explorado el tema la ley de Euler. Espero mi exposición les haya quedado clara y hayan comprendido un poco sobre la ley de Euler. Que tengan un lindo día.